Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Cuatro Huertas. Hoy día tenemos un capítulo súper especial, es un capítulo distinto, va a ser un especial de semillas dentro de nuestro podcast, porque creemos que es un tema muy importante en este momento y tenemos muchas, me imagino, al igual que ustedes, muchas preguntas, muchas cosas que responder y tenemos unos invitados de lujo hoy día. Primero le quiero dar la bienvenida a mis compañeras de podcast, a la Pauli, la Coca, la Kate. Hola. Quien está hablando soy yo, Hola, la hola. Y les quiero contar que hoy día tenemos unos invitados maravillosos que yo adoro con todo mi corazón. Ellos son biodiversidad alimentaria. Yo los conocí hace mucho tiempo buscando... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Sí, aplausos. ¡Aplausos! Buscando semillas por internet y me encontré con mucho más que semillas, me encontré con las historias de esas semillas, me encontré con el cariño que significa guardarlas, me encontré con una fundación maravillosa. Ellos son biodiversidad alimentaria. Ahora acá está la Tami, está Esteban. Hola. Hola, quiero que los conozcan y quiero que ellos también nos cuenten un poco sobre ellos, porque ellos nos cuenten un poco de su historia para que ustedes también puedan conocerlos. Hola a todos los que nos escuchan. Bueno, estamos aquí con Esteban. Nosotros somos Fundación Biodiversidad Alimentaria. Nos conocimos hace ya bastantes años. En mi caso soy Tami. Con Esteban nos conocimos en la universidad y aunque no éramos compañeros de generación, sí éramos compañeros de carrera. Y tuve la oportunidad de participar en un proyecto muy hermoso que tenía Esteban en ese entonces, lo lideraba él en la universidad, se llamaba Pacha Rayén, en ese entonces. Una historia larga, bueno, ese ramo hoy en día es un curso de formación general, es un electivo, hasta el día de hoy sigue, y en ese ramo, en ese proyecto, yo me enamoré de las semillas. Esteban tiene una historia personal muy bonita y creo que sabe transmitir muy bien este amor por la semilla. Yo entré a agronomía en el fondo sin saber mucho qué es lo que era, y cuando entro me encuentro con todo un mundo de semillas, de plantas, y eso hizo que me quedara. El amor también que me había transmitido mi abuela por las semillas, aunque yo en ese tiempo no pescaba mucho, pero creo que eso hizo nacer algo en mí y bueno, ahí nos conocimos, partimos, después cada uno siguió su camino y en el norte de Chile Esteban estaba trabajando con comunidades diaguitas en este proceso de buscar semillas tradicionales, ver la biodiversidad que tenían estas comunidades y entonces, bueno, me sumo a este trabajo y de ahí ya partimos en un camino sin retorno que ha seguido hasta el día de hoy y bueno, al que en el tiempo después se fueron sumando muchos agricultores, se sumó Claudia también y esto de a poco ha ido creciendo en dimensiones que jamás nos esperamos, la verdad. ¿Y eso hace cuántos años fue, Tami? Eso bueno, yo me sumé el 2016. Claudia se sumó en 2017, creo, si mal no recuerdo. Claro. Y el trabajo con las comunidades diaguitas partió de mucho antes. Eso partió con Esteban en 2008, claro. Wow. Bueno, la verdad es que todos tenemos historias distintas, no creo ser el punto de referencia en esto. La Claudia tiene una cantidad de experiencia, además ella tiene una historia maravillosa porque viene desde su abuela, ¿no? Que tiene esa dicha de tener esa herencia tan marcada que la hace tan especial. Seguro ella va a contar su historia. Por mi parte, yo el año 96 me fui a vivir con los Aymara. Es una larga historia cómo llegué allá, pero agarré mis cosas y me fui a vivir allá. Y bueno, yo llevaba mi carpa y todo, pero no sé si conocen el altiplano, pero es para congelarse y una señora decidió cobijarme y de ahí parte mi historia con la semilla. Para vivir me dediqué a pastorear camelios y también ayudar a abuelos a sembrar. Y ahí conocí a un hombre maravilloso, un indígena aymara, que se llamaba Félix Calle y empecé a trabajar con él. Y fue la primera vez que me tocó entrar de lleno a aprender lo que era la siembra. Y siempre recuerdo mi historia porque me pidió que fuera a buscar unas semillas de papa y yo las fui a buscar porque él era hemipléjico, tenía la mitad de su cuerpo sin moverse, aún así agarraba una picota y sembraba con
con una entereza y no sé, realmente marcó mucho mi vida. Y bueno, partió todo porque me dice que vaya a buscar la semilla y yo iba y buscaba semilla y no encontraba semillas. Lo único que veía era un saco de papas chicas, entonces volvía yo a él y le decía, oiga, Félix, no hay semillas. Y me decía, pero anda a buscarlas, están guardadas ahí. Me volvía de nuevo, yo volvía a buscar y yo buscando un sobrecito de semillas, ¿no? No tenía idea de que realmente lo que se usaba era la semilla agronómica, que son los tubérculos. Entonces llegó él y tuvo que bajar apenas del cerro y ir a agarrar, y me acuerdo que me echó una retada porque me dijo cómo no conocía la semilla de papa. Para mí fue muy increíble porque no entendía sembrar una papa para tener otra papa. O sea, ¿por qué no nos comemos esta? En el fondo era esto. Pero bueno, agarré ahí la semilla y sembré con él, y nunca me voy a olvidar que siempre le encantaba echarme competencia a mí, él siendo hemipléjico, entonces decía, ya, me enseñaba a sembrar, y bueno, me decía, echemos una competencia ahí colgando en una quebrada allá en Putre, cerca de los acantilados. Los que conocen Putre, hay un río, y bueno, esas bajadas, esas pendientes que están ahí, bueno, ahí precisamente tocaba sembrar. Y la verdad es que se convirtió como en mi padre, me enseñó el valor de la semilla. Era un indígena que sabía dónde estaba casi todo el oro allá, porque hay mucho oro allá, en esa parte, y los indígenas tienen mucho conocimiento de eso. Él era dueño ancestral de todo lo que hoy es el lago Chungará. Entonces era un abuelo que la verdad es que me enseñó a sembrar maíz, me enseñó a sembrar habas, me enseñó a sembrar papa y me hizo descubrir un mundo maravilloso. Yo decidí devolverme de ahí, bueno, mi vida cambió, yo antes estudiaba ingeniería industrial, nada que ver, y bueno, ahí con lo que aprendí de él, quise venirme a estudiar para ayudarlo, y bueno, en ese proceso que me vine, él falleció, entonces ahí quedó eso, me quedó eso de siempre querer ayudar a los indígenas, fue de alguna manera una misión, y eso es lo que hago hasta el día de hoy. Creo que fue un compromiso lo que estoy haciendo, estoy solamente cumpliendo. Esa es mi historia. Qué lindo, Esteban. Qué increíble historia. Pasaste la mansa historia. Qué hartas cosas. Wow. ¿Cuántos años tenía Esteban? Yo tengo 46. Ajá. Y bueno, Oye, tenía 20 años cuando viví con Félix Calle. Es increíble, porque si ustedes van a Parinacota ahora y preguntan por Félix Calle, todo el mundo lo recuerda, aún a pesar de que murió hace 25 años atrás. Mira. Increíblemente, hace algunos años atrás nos encontramos defendiendo la semilla en Conavi, conocí a una dirigente aymara y le regalé el libro con el que trabajamos, que sale ahí en el libro, bueno, que nosotros te mandamos, Winnie, sale en los agradecimientos, sale ese maravilloso hombre, y no podía creer que era su nieta. Así que imagínense que las cosas de la vida, así que... Sí, bueno, ese libro es maravilloso, me encanta. Bueno, en ese libro están obviamente están las semillas, pero están su historia, hay un montón de conocimiento, no sé, para mí fue alucinante cuando me llegó. Y a partir de eso, les quiero preguntar a ustedes, les quiero pedir que, porque no todos los conocen acá, o sea, yo los he nombrado dentro de mi canal, hemos hecho videos juntos y siempre que puedo los nombro, pero me imagino que van a haber personas que no los conocen. Entonces, cuéntenme un poco qué es lo que es biodiversidad alimentaria. Bueno, Biodiversidad Alimentaria es una fundación, y en esta fundación nos dedicamos a la revalorización, a la identificación de diferentes variedades tradicionales. Las variedades tradicionales son variedades antiguas, variedades ancestrales, le dice la gente, son las semillas que nos han acompañado desde siempre, que cultivaban nuestros ancestros, nuestros abuelos y mucho más atrás. O sea, en libros hay variedades que están descritas que estaban acá en Chile en el año 1700, 1800, incluso antes. Entonces, estas semillas tradicionales son las que nosotros buscamos identificar, multiplicar y devolver a las comunidades indígenas y campesinas que las perdieron. Hoy las semillas tradicionales no están siendo sembradas más que por algunos agricultores, entonces nosotros buscamos que vuelvan a los campos, que vuelvan a las mesas. Eso. Como que en realidad, como que, perdona. Dale. Agregar un dato, que en el fondo el año 96 la FAO hizo un informe que está disponible en internet, se llama el primer informe sobre el estado de los recursos fitogenéticos en el mundo. Y ahí la FAO declaró que desde el año 1900 hasta esa fecha se había perdido un 75% de la biodiversidad agrícola del planeta.
Imagínate lo grave que es eso. Y en ese informe salen ejemplos tan claros y tan impactantes como, por ejemplo, que en China, en el año 45, habían 10.000 variedades de trigo. Y imagínate que 20 años después, o sea, en el año 70, solamente quedaban 1.000. O sea, se habían perdido 9.000. Pero Y eso ¿cómo pasa eso? Eso es como, no lo puedo entender. Si yo tengo una semilla, yo la guardo, pero con la vida. Entonces, Claro. ¿por qué no Bueno, podrían explicar? sí, bueno, ahí comienza la historia, precisamente es lo que están cuestionando mucho los investigadores ahora. De hecho, imagínense que la causa principal de la pérdida de la semilla tradicional fue el reemplazo, y el año 2015, por ahí nos encontramos con el estudio de ODEPA acá en Chile que plantea, bueno, Ricardo Pertusé estuvo a cargo de esa investigación, y plantea que no era el reemplazo, sino que era el desuso. Y bueno, ahí lo estratégico que hay, porque estamos en una campaña de desprestigio de la agricultura tradicional y de la semilla tradicional, todo con el fin de en el fondo tener nuestros salvadores, ¿cierto? Que nos traen la mejor semilla de nuevo y que nos van a ayudar a cuidarla, cuando en el fondo fueron sus propias variedades las que generaron esto. Ahora, el cambio de palabra que hay ahí es súper estratégico, porque cuando yo digo que la semilla se perdió por desuso es porque es culpa del agricultor, ¿no? Dejó de usarla, ¿no? Pero cuando nosotros hablamos de reemplazo, hablamos de un proceso en el que pueden estar involucrados un montón de cosas, entre ellos, ¿cierto?, la imposición. Y bueno, hay una pregunta súper lógica que nosotros siempre le hacemos a las comunidades: la gente no dejó de hablar el mapudungún por desusarlo, ¿no? Lo dejó de usar porque le impusieron un nuevo idioma, ¿no? Y precisamente con la semilla es lo mismo. Cuando uno estudia las estrategias que usó la Revolución Verde, por ahí por los años 40, partiendo en México, en India, era la estrategia primero de la desvalorización, que en el fondo es una estrategia comercial. Hasta nosotros la hemos usado a veces, ¿no? Que en el fondo decimos, oye, mira, me encontré esto, lo encuentro súper bonito, y uno le dice, como uno quiere conseguirlo, le dice, no, la verdad es que no tiene ni un brillo, eso, la verdad es que no sirve mucho, no, la verdad es que no vale mucho. Entonces se va el otro y uno llega y lo toma. En el fondo, esto de desvalorizar era la estrategia, ¿no? Que en el fondo tenían estos tipos para meter su semilla. Entonces aparecieron en los campos, y ahí hay una historia re bonita que nos contó una Lamien, de que ella hace años atrás tenía su huerta y llegó gente de línea, llegó una investigadora de línea y se mete a su huerta, le estoy hablando de los años 90, y bueno, empieza a mirar su huerta y ella estaba feliz con su huerta, pero la investigadora empieza a decirle, oye, sabe que aquí tiene problemas en sus chalotas, la verdad es que no están creciendo bien, sus lechugas están medias chicas, y le empezó a encontrar un montón de problemas a la Lamien. Entonces le dijo, ¿por qué no me da esta semilla y nosotros las vamos a estudiar, a mejorar, y yo le voy a traer una semilla mejor? Lógicamente, la Lamien, y yo creo que a cualquiera de nosotros, ¿cierto?, nos dicen, oye, mira, tu semilla está mala, yo te puedo traer una mejor, igual como que tendemos a pensarla, ¿no? Bueno, probemos. Sí, bueno, eso nunca ocurrió, y eso pasó a nivel nacional y a nivel internacional. Imagínense que a los mexicanos la manera en que le quitaban su semilla era una estrategia que se llamaba el 1 por 1. Venía el investigador, que en ese tiempo estaban financiadas las primeras prospecciones por Rockefeller, que tenía su propia universidad, y venían los investigadores, entonces le decían, oiga, mire, sabe que su semilla de maíz no es muy productiva, yo tengo una que es más productiva, ya le guste, entonces hagamos algo, tráigame la cantidad de sacos que tenga de su semilla tradicional y yo le doy los mismos sacos, pero de esta semilla que es mucho mejor que la suya. Entonces la gente llevaba y les llevaba toda su semilla. Imagínense que ¡qué rabia! Del maíz era el maíz. Eso está datado, o sea, hay información de eso, ¿no? Incluso en el libro hay una parte donde se menciona, que lo pueden revisar. Entonces, los investigadores se llevaban esta semilla y, bueno, le dejaban la semilla, y, bueno, con el paso del tiempo los agricultores empezaron a darse cuenta que la herencia, o sea, lo que obtenían de esa semilla no era lo mismo que habían sembrado. Entonces, después empezaron a pedir más semillas, y, bueno, ya la semilla no era regalada, sino que es como que la primera es gratis, ¿no? Como la droga. Sí, como la... muchas veces. Entonces, en el fondo, a ver, las comunidades fueron absolutamente engañadas. Eso es la verdad. Y uno lo nota en el fondo por las conversaciones que tiene con ellos, porque quieren volver a su semilla y no pueden, porque no está, porque están guardadas en los refrigeradores gigantes, estos, ¿no? Entonces, que ojo, que la gente cree que por eso es que estamos haciendo este capítulo, porque finalmente o sea, se nos está mostrando, a mí me han salido muchas historias de estos refrigeradores gigantes, como la salvación de la humanidad, porque obviamente de partida nos están diciendo que como humanos nos fuimos al carajo y que todo va a morir, y que alguien, por suerte, está guardando semilla para que la humanidad pueda volver a resurgir,
o sea, como que en el fondo primero nos están metiendo miedo y después nos están diciendo que nos van a salvar con Exacto, estos refrigeradores gigantes. exacto. Así es. Esa es la historia de la humanidad, ¿no? El problema de estos bancos es que precisamente no hay acceso. O sea, bueno, me imagino que vieron Sí, el video lo ayer, vimos. el reel. Claro, y esa es una de las grandes problemáticas de los bancos de germoplasma, precisamente, es que los agricultores que fueron los que donaron la semilla, en el fondo, sin pedir nada a cambio, hoy precisamente no tienen acceso. Sí, INEA dice que hay acceso y que le ha entregado semilla del banco a ciertos agricultores, pero esos casos son muy excepcionales. No es la Y normal, absolutamente claro, no. para Yo tengo- nada. Entonces, Tengo es experiencia súper grave. directa con eso. ¿Ah, sí? Sí, o sea, bueno, decir primero que nuestro INEA, que es donde está alojado el Banco de Semillas de Chile, estatal, está fundado con platas de Rockefeller, de las que hablábamos de antes. Y existe este banco de semillas al cual yo montones de veces he pedido semillas, hasta que me cansé, pero tengo millones de mails pidiendo Bueno, semillas y con respuestas dilatadas y no sé qué, sí. Sí. sobre todo porque quería trabajar con algodones en un principio y nunca he recibido una semilla. O sea, Oye, y eso, oye, imagínate. Perdón. qué dato más directo, porque bueno, esa es la historia que nosotros hemos escuchado montones de veces, y de alguna manera nuestro trabajo parte precisamente porque nos dimos cuenta que no había acceso a la semilla tradicional. Entonces, pero noten la estrategia, miren lo particular, les quería mencionar, a ver, los bancos de germoplasma nacen con la excusa de que hay una erosión genética, precisamente por el dato que les daba la Tami y la FAO de que se estaban perdiendo. Esto viene desde Harlan a principios del siglo pasado, de que empieza a decir, oye, con esto de que estamos haciendo líneas homocigóticas y estamos uniformando todo, estamos perdiendo la variabilidad y pueden perderse las semillas tradicionales. Bueno, eso pasó en todo el mundo. Entonces, como se estaban perdiendo las semillas, estos dicen, oye, ya hagamos un banco de germoplasma y guardémoslo. Y todo el mundo asumía de que la pérdida de semillas tradicionales, acá lo único es que dicen que es desuso es la publicación en Chile. Todo el mundo, todos los investigadores, incluso la FAO, declaran la razón de la pérdida de la semilla tradicional como el reemplazo. Entonces, estos tipos llegan y dicen, bueno, la semilla se perdió por el reemplazo, entonces guardémosla en bancos de germoplasma, y fue el reemplazo por semillas mejoradas. Entonces, yo tomo mi semilla tradicional, la meto al banco de germoplasma para sacar otras semillas mejoradas, que son precisamente la causa de la erosión genética que justificaba el semillero. No sé si me entienden. O sea, Sí, lo absurdo de esto, o sea, que en el fondo el problema, la esencia del problema, los bancos de germoplasma, en vez de solucionarla, la terminan multiplicando, terminan haciendo que el problema se mantenga. Es una barbaridad. Yo creo que Esteban, hay ¿y un tú? tema que, disculpa, yo creo que hay otro tema que está como, que obviamente está bastante relacionado con esto, que es un tema más social, ¿no? ¿Por qué el campesino desconfía de su propia semilla, ¿no? El riesgo que ellos viven como sobrevivencia de la agricultura es enorme, ¿no? Y es más aún en este último tiempo, donde se ha vuelto como una sociedad enfocada en la economía, ¿no? En la plata, en vez de la sobrevivencia. Entonces eso es como, o más en vez de la vida campesina, porque uno se nota acá en el campo como que uno prefieren un nuevo auto acá, prefieren un nuevo auto en comparación a restaurar restaurar su propio hogar o restaurar su propia huerta, ¿no? Entonces yo creo que hay Que hablar otro de las tema detrás de zapatillas. esto. Exactamente, eso, exactamente. Pero es todo también porque, y yo he hablado harto con los campesinos acá porque me fascina, amo la tradición acá y ellos dicen que como en los años 80, fines de 80, cuando llegaron la agroindustria acá, porque antes no había obviamente los fondos que hacían los duraznos para los huesillos, pero había mucho más colaboración.
había colaboración porque las familias se juntaban y ponían ¿cómo se llama? La tineta de vino, como el vaso de vino, 5 litros de vino bajo del canasto de duraznos y tienen que estar pelando todos para poder llegar al vino, ¿no? Y eso era, no había este tipo de competencia que hay hoy en día donde, sí, quiero un poco más. Porque claro, uno sí estaba pensando, y hemos hablado de esto, yo me acuerdo en un episodio como, parece que era del solsticio, ¿no? ¿Cómo es que uno está pensando en sobrevivir para el año? Como que eso es tu foco, eso es tu poder como sentir realizado, ¿no? Y creo que nosotros hoy en día estamos bastante más desconectados con qué nos realiza, ¿no? O eso siento yo como una desconexión en el campo de qué nos hace sentir satisfecha, ¿no? Y creo que eso tiene algo que ver de por qué las personas en las ruralidades también soltaron sus semillas por esa razón también, por desconfiar en su propia riqueza y no tener como valorización de lo que tienen y sus conocimientos. Sí. Sí. También hubo un cambio de mirada, porque en el fondo se dejó de ver la agricultura como un modo de sustento familiar, sino que se empezó a ver como competitividad, como el negocio. Como plata, ¿cierto? claro, o sea, eso, de acuerdo, sí. Ahí hay un proceso en este reemplazo de reflexión súper interesante, porque en el fondo cuando llega el investigador y dice que va a cambiar las semillas, ¿por qué el agricultor no se hizo el cuestionamiento en el fondo de cómo sabe este investigador que su semilla es mejor que la mía si no ha sembrado la mía? Y cómo yo sé en el fondo que esa semilla es mejor si yo no he sembrado esa. Eso es como... Claro. Es como... Pero uno lo ve, pero uno lo ve, y uno lo ve cuando, por ejemplo, llegan personas con títulos, doctorados o lo que sea. Sí, eso mismo iba a decir las yo. personas, sí, como que agachan la cabeza y admiran y se achunchan. Se achunchan. Eso yo mismo iba a decir yo, que en realidad el hecho de que llegue alguien como diciendo como yo tengo estudios en tal cosa y qué sé yo, como que de cierta manera como aminoriza la sabiduría ancestral. Yo sé más que tú. Claro, yo sé más que tú y no sé, y bueno, yo creo que hay una cierta inseguridad que me imagino que es humana, no creo que sea como una condición del campesino, sino que es humano. Yo que vivo uno, eso. Claro, uno dice como, uy, Todas. chuta, esta persona con esta cantidad de confianza me está diciendo que lo mío es menos y yo me lo planteo, pero en realidad hay mucho de creer que, o sea, como... No sé cómo explicarlo muy bien. Yo les dije que ando media tontona hoy día, pero entendemos perfecto. Sí, me entienden, ¿verdad? Que sí. Perfecto. Bueno, a mí me gustaría volver sobre un punto que yo creo que no está tan claro para la gente, el grueso de la gente, que es ¿por qué es importante mantener variedades? Porque mucha gente piensa, ok, 10.000 trigos. ¿Quién necesita 10.000 trigos? O sea, podemos estar bien con 2.000, o con 1.000, o con 100. Entonces, está medio romantizado como esta cosa de que hay que tener mucho, y si uno no entiende mucho, dice, bueno, o sea, de 10.000 a 5.000, la misma cosa. ¿Ustedes podrían explicar la importancia de mantener esos genes vivos, esa biodiversidad, esas variedades? Bueno, yo creo que lo principal es, a ver, la seguridad alimentaria. Estamos hablando en un contexto de cambio climático, ¿no? Entonces, precisamente en un contexto en el que necesitamos variabilidad. Y a ver, el gran ejemplo yo creo es la hambruna de Irlanda, ¿cierto? Que hubo en el siglo XIX, no sé si la recuerdan, en que los irlandeses basaron su dieta en las papas, ¿no? Y dentro de las papas se convirtieron prácticamente en un cultivo monovarietal, porque una cosa es el monocultivo, ¿cierto? Pero esto, además de ser monocultivo, es monovarietal, o sea, una sola especie, y dentro de esa especie tienen muy poca variedad. Entonces manejaban prácticamente 3 variedades, 4 variedades de papa, y bueno, vino el famoso tizón
se murió, se destruyó la gran producción de papa y murieron más de 1 millón de personas, ¿no? Ahí la moraleja era evidentemente, primero, porque centraron su producción en solo una especie, y bueno, era la pobreza, eso tenía mucho que ver con eso. Ahora, pudieron haberla variado con otras cosas, ¿cierto? Con camote, con taros, que tampoco eran europeas, ¿no? Porque la papa es sudamericana. Entonces lo que pasó ahí, y bueno, los investigadores dicen, como había poca variabilidad, lógicamente cuando hay un ataque de un hongo, un cambio imprevisible dentro del clima, lógicamente tienen menos probabilidad, es como apostar a uno nomás. Entonces, en el fondo, si nosotros reducimos la cantidad de variedades, estamos reduciendo nuestras oportunidades para enfrentar el cambio, ¿no? Y eso se está viendo claramente con esto de los cambios climáticos, que es lo que está buscando la ciencia ahora, variedades resistentes a la sequía y variedades resistentes a las sales. Bueno, eso ya existe de manera natural y existe precisamente en los campos de comunidades indígenas. ¿Por qué? Porque precisamente trabajan la variabilidad. La posibilidad que tienen ellos de enfrentar cualquier cambio es absoluta frente a un monocultivo, ¿no? Entonces es muy importante. Ahora, con respecto a esas 10.000 variedades de trigo, tú podrías pensar también, puede que esas 10.000 variedades de trigo representaran a 10.000 sectores distintos, que tienen una mezcla de suelo y de clima absolutamente distinta. Entonces, a ver, si hay 10.000 lugares en los que quieren poner trigo, lo más probable es que se generen con el tiempo 10.000 variedades. Entonces, eso es lo que tenemos que entender. La tierra no es homogénea, el clima no es homogéneo, al contrario, tenemos miles de variedades y cada una de estas semillas mágicamente logra adaptarse a esa condición y a esa realidad, por lo tanto asegura la alimentación de un grupo particular de personas. Especialmente en Chile, absolutamente, Chile más encima que es un país sumamente largo, que tenemos una variación de pH en el suelo, una variedad de contenidos de sales distintos, los climas, microclimas, tenemos prácticamente todo. Entonces, evidentemente el país ha generado alto endemismo, pero también la especialización y la adaptación de un montón de variedades. Entonces, es muy importante. Si el mundo fuera uno homogéneo, sí, necesitaríamos poco, pero estamos hablando de miles de enfermedades con las que tienen que luchar las especies, especialmente después de la agricultura industrial. Yo creo que la Keta ya conversará con la gente en el Elqui, lo mismo que en el Valle del Huasco, que habían un montón de plagas que no habían antes. Claro. Entonces esto de la globalización, lamentablemente en vez de globalizar la semilla, lo que ha hecho es globalizar las plagas, el sistema agrario uniforme y todo lo contrario, precisamente el ser vivo, que aquí yo quiero ser súper especificar esto, cuando hablamos de semilla hablamos de un ser vivo, yo creo que olvidamos muchas veces eso, ¿no? El suelo tiene vida, no es un ser vivo, contiene vida, muchas formas de vida, pero la semilla es vida propiamente tal, entonces dependemos de esa vida y esa vida tiene las mismas ganas de nosotros de subsistir, ¿no? La semilla quiere perpetuarse, quiere adaptarse no para alimentarnos a nosotros, sino que para sobrevivir como cualquier ser vivo. Claro. Entonces, y aparte, chiquillas, que yo creo que ustedes disfrutan la diversidad, ¿no? Los colores, ¿cierto? Los colores tienen que ver con distintos elementos nutricionales, entonces honestamente hay un montón hasta lo ornamental, ¿no? Desde lo alimentario, la seguridad alimentaria, hasta lo ornamental, lo utilitario, los significados espirituales que tenía para los pueblos originarios, ciertos colores como el azul, ¿cierto? En el pueblo mapuche. Entonces, realmente mantener la diversidad, mantener las opciones que tenemos de sobrevivir como especie. Respecto a lo que dice Esteban, no sé si vieron una noticia que andaba dando vuelta en Facebook de un tomate transgénico de color morado. Que habían creado un tomate transgénico de color morado porque tenía alto contenido en carotenoides, en polifenoles, y podía ayudar en el Lo fondo habían creado hoy, qué buena onda. Pero, o sea, qué estúpido, o sea, existe, por Dios, hay un montón de variedades de color morado oscuro, morado más claro, pero eso negro, ya está. Entonces, y existe el tomate resistente a la sequía, perdón, o sea, existe el tomate y resistente al tiempo. Exacto, o sea, el tomate que se ha mejorado para que resista el transporte. Están los tomates de cuelga, ¿cuántas variedades hay de tomates que se aguantan hasta el invierno? O sea, realmente esto del mejoramiento es como, en el fondo, sacar genes de plantas para trasladarlas a otras y lucrar. Sensacionalizar en que crearon qué vergüenza. Son caprichos, para mí son caprichos que en el fondo cuestan mucha plata y cuestan y finalmente nos cuestan mucho más que nuestra plata, nos cuestan nuestra seguridad.
Pero más que un capricho, es una estrategia. Sí. Una estrategia comercial absoluta, sí. Claro. Ahora, miren, con respecto a lo que conversábamos en delante, o sea, para nosotros la agricultura es empírica, o sea, y yo creo que ustedes en general son la demostración de eso, o sea, conocer la agricultura no se trata de estudiar menos. De hecho, hoy día los grandes... la agricultura son prácticamente ustedes, son personas que no han estudiado, que en términos prácticos mucho más valorable, ¿no? Yo les puedo mencionar una montonera de agrónomos que no podría hacer lo que ustedes hacen porque no siembran, ¿no? La agricultura no es teórica, nunca lo ha sido. La agricultura es empírica y tiene que mantenerse en eso. Y es súper fundamental. Esteban, te cortaste un poco. Sí. Esteban, te perdimos. Una comunidad campesina indígena que siempre han sido propensas, ¿cierto?, al daño, a la humillación, desde el impacto, lógicamente, de la invasión española, que precisamente fue un día como hoy, hasta la llamada pacificación de la Araucanía. Entonces, tenemos ahí peleando un David contra un Goliat, ¿cierto?, eternamente, y lógicamente eso termina generando cambios que nos impactan a todos como sociedad. Entonces, la erosión de ustedes en la realidad agrícola es súper importante, muy fundamental, porque conecta a la sociedad en general y permite que la sociedad en general se dé cuenta de lo que está pasando, ¿cierto?, pero que tiene que ver con su propia vida, con su propio alimento, con la seguridad alimentaria, con los precios que ellos terminan pagando por su alimento, ¿no?, que suelen relacionarse con lo que es la especulación comercial. O que el dólar, o que subió esto, o que bombardeó no sé quién a esto, y siempre ustedes van a escuchar al amigo de La Vega siempre dando una razón de por qué subió la lechuga, de por qué bajó esto, y la verdad es que somos todos presos de una especulación que afecta, la verdad, la economía familiar. Claro. Gracias. Gracias por decir eso. Para la gente que no sabe bien cómo funciona el sistema alimentario agroindustrial, ¿nos podrían explicar cómo funciona esto? ¿Cuál es la estrategia y cómo es una estrategia comercial finalmente y cómo esclaviza al campesino? Sí, bueno, yo creo que, miren, siendo honesto, aquí lo que se busca es el control alimentario, eso es la verdad. Si uno analiza los pasos que ha dado la agroindustria a través de todo este tiempo, con las semillas Terminator que quisieron hacer, ahora con esto de los transgénicos que generan una contaminación cruzada enorme, y que te siguen diciendo no se ha demostrado que sean dañinos, pero tampoco se ha demostrado que sean inocuos, entonces estamos ahí en esa disyuntiva absurda. Pero tiene que ver con eso. Si ustedes piensan que la gran mayoría de la propiedad de semillas y agroquímicos le pertenece a 5 empresas transnacionales, o sea, eso es definitivamente un oligopolio absolutamente peligroso para la seguridad alimentaria de los países, y tienen un poder enorme, ¿no? Y esto funciona, y noten lo particular de cómo los privados transnacionales ejercen poder a nivel institucional o estatal. Y es precisamente, la Revolución Verde fue un negocio, definitivamente fue un negocio. Pasaron los años, imagínate, ¿y cuál fue el miedo? No, vamos a morir de hambre por la teoría de Malthus, porque está aumentando mucho la población, la producción de alimentos no va a alcanzar, vamos a morir de hambre. En la actualidad, sí, por lo demás, decir que hay 800 personas que padecen hambre, según los últimos datos, ahora, en este siglo, en este año, en este momento. Entonces, se supone que teníamos que generar cambio, y nacen los híbridos como en el fondo la solución. Decimos, no, mira, necesitamos generar variedades, que necesitamos aumentar la producción, como no podemos aumentar quizás la superficie, aumentemos los rendimientos, y esa fue la gran excusa de los híbridos. Ahora, ¿cuál es el tema de lo que estos tipos nunca dicen? O sea, yo no les voy a regalar mis híbridos, ¿no? Yo tampoco les voy a regalar mis transgénicos, se los voy a vender a altísimos costos, inaccesibles para la gente pobre. Eso es lo que omiten. Si ustedes se meten a las páginas de Bayer, de Dow, de DuPont, todos les van a contar la misma historia, y las mismas instituciones van a contar la misma historia como un libreto absolutamente homogéneo y aprendido en todo el mundo, diciéndoles, no, miren, la población mundial ya va a 7.500 millones, y siempre es lo mismo. Entonces la pregunta es, entonces ustedes van a inventar variedades de alto rendimiento y nos van a regalar las semillas. No lo van a hacer, por eso la gente sigue muriendo de hambre. Si hubieran invertido todos esos miles de millones de dólares en que la gente pudiera potenciar sus variedades tradicionales, seleccionar las mejores, que siempre suelen ser muchas, créanme que este asunto hubiera cambiado, pero no significaría un negocio para nadie.
Entonces, lo que hace la industria genera algo que se llama la revolución verde. Ahí se meten, lógicamente, instituciones internacionales. ¿Y quién subvenciona la revolución verde? Bueno, fueron los estados. Los estados, a través de sus programas, empiezan a pagar los agroquímicos que estaban asociados, los pesticidas que estaban asociados, las semillas de alto costo, y financian eso. Y así empieza a funcionar, y así la agroindustria se empieza a meter, y empiezan a meter sus productos, y empieza a manejar una cadena agroalimentaria. Y los otros principales en este juego son los que se llaman los intermediarios. Se rompe con la estructura de agricultura de siglos cortos, ¿no? En que el agricultor proveía la hortaliza, ¿cierto? Proveía los pollos, los huevos, y todo eso de alguna manera empieza a ser centralizado en grandes industrias que toman eso, lo compran a bajo costo y lógicamente le sacan un valor. Actualmente los precios no dependen de los productores. Los productores jamás le han puesto el precio a sus productos. Eso es un mito, eso jamás ha ocurrido. Los que le ponen el precio son los intermediarios, que finalmente son los que terminan teniendo las máximas ganancias junto a las empresas. Pero lo que se está haciendo desde ciertos años atrás es lo que se llama la producción vertical, en que una sola empresa se dedica desde producir la semilla, producir el producto, las líneas de comercialización, hasta tener sus propios supermercados. Entonces se hace una línea cerrada en la que lamentablemente no pueden tener ningún beneficio ni participar los pequeños productores. En este proceso, lógicamente, se inventan, imagínense, el año 60, los derechos de propiedad intelectual con el convenio POPE del año 61, lo que antes jamás pensamos que iba a ser parte de la propiedad intelectual sobre las semillas, y eso existe hasta hoy, con un lobby tremendo, porque, perdonen que pongo un poco de hincapié ahí, porque cuando ustedes le dicen a estos tipos la patente de las semillas, los tipos tienen un descaro de decirles, no, las semillas no tienen patente. Y sí, técnicamente no tienen patente, o sea, en términos literales, porque las patentes son industriales. Pero lo que sí tienen son los derechos de obtentor, que son parte de los DPI, que son los derechos de propiedad intelectual, que finalmente son lo mismo. Tienen la misma exclusividad, claro, tienen el mismo objetivo privado, le cambian el nombre. No sé si me entienden, la estrategia acá comunicacional es enorme. La Revolución Verde se manejó con un lobby increíble hasta el día de hoy. Que hasta el día de hoy, imagínense que nos digan que las semillas tradicionales dentro de los sermones que tienen estos tipos presentan poco rendimiento y son muy susceptibles a plagas. ¿Me van a creer que los investigadores hasta el día de hoy sigan diciendo eso? Ustedes saben que no es así. Ustedes trabajan semillas tradicionales, trabajan semillas de herencia, que no son las semillas manejadas, y todos sabemos que eso es una falsedad. O sea, de las semillas que nosotros trabajamos, el 90% tiene rendimientos iguales o mejores que los híbridos. Sin embargo, nadie lo hace. Y resistencia a montones de sí. Claro. Completamente. O sea, y de hecho, hoy en día, los pequeños productores campesinos rurales son los que siguen alimentando a la humanidad. No es la agroindustria, a pesar de que tiene el gran monopolio de la superficie de las tierras arables, y producen una cagada de alimento comparado con los pequeños productores indígenas, rurales, que son los que siguen alimentando a las comunidades en el porcentaje más enorme. O sea, se cae, pero ahí totalmente la falacia del modelo. Total. Alimentando y desnutriendo a la gente, pues. Si está solamente nutritivamente, todos esos alimentos que se producen a gran industria, o sea, ¿cuál es la nutrición de, por ejemplo, una lechuga cultivada en mi casa a una que produce, no sé, 9.000 lechugas? Y el costo asociado. De hecho, yo quería tocar un punto súper importante ahí dentro de lo que había dicho Esteban, es que precisamente cuando también los híbridos, cuando uno lee los trabajos de los investigadores, los papers, siempre te comparan el híbrido con la variedad X, o la variedad S, o la variedad H, y eso es un misterio, pero generalmente también, de hecho en muchos papers dicen, las variedades tradicionales son la base del fitomejoramiento hoy día, genético. O sea, es una contradicción tremenda decir que las variedades tradicionales no tienen buenos rendimientos o que son más susceptibles a algo cuando son la base de lo que hoy es la mejora genética vegetal, precisamente porque los genes los quieren sacar de ahí. O sea, es una tremenda contradicción. Y respecto a lo que decía la Coca, me parece, de la parte nutricional, o sea, está absolutamente demostrado que las variedades tradicionales son mucho más nutritivas que las variedades comerciales, que las variedades híbridas,
Incluso también el sistema agrícola, en el sistema productivo en el que están cultivadas también hace la diferencia. O sea, no es lo mismo una variedad cultivada, ¿cierto?, en un sistema convencional a una variedad cultivada en un sistema tradicional, orgánico, etcétera. Claro, y eso tiene que ver con la diversidad del suelo hoy en día. La diversidad de un suelo cultivado tradicional. No solo con la biodiversidad del suelo, sino que también con la genética que trae la variedad. O sea, hay variedades tradicionales que tienen más contenido de proteína, que generan más antioxidantes, que tienen más vitaminas, más minerales. Que producen alergias también. Hay gente como, no, soy alérgica a esto, pero en verdad nos han hecho alérgicos, nos han hecho... el caso del gluten yo creo que es el más el ejemplo más patente, ¿cierto? Tremendo. O sea, la intolerancia que hay hoy en día precisamente el gluten y las problemáticas que trae, que incluso ha traído bastante discusión médica al respecto, porque hay muchos médicos que no pueden creer, ¿cierto?, que por el hecho de eliminar el gluten de la dieta se produzca una mejora en un montón de patologías que supuestamente no están relacionadas al gluten, al consumo de gluten propiamente tal. Entonces, que ni siquiera tienen que ver con una cosa como de panza o qué sé yo, por ejemplo. No sé, para nada. O sea, sí. Las variedades antiguas de trigo sí tenían mucho menos gluten que las variedades de hoy. Hoy se busca que tengan mucho más gluten por una cuestión panadera, ¿cierto? Para hacer más elástica la masa, etcétera. Mira, yo te voy a contar un caso. Hay enfermedades, por ejemplo, la endometriosis, la fibromialgia, hay enfermedades en niños que se mejoran solamente eliminando el gluten de la dieta. Y es porque el gluten en el cuerpo lo que hace cuando uno lo consume produce inflamación. Esa inflamación genera un montón de moléculas dentro del cuerpo que afectan tu sistema inmune y también tu sistema endocrino. Y eso es lo que después te produce, por ejemplo, en el caso de la fibromialgia, te produce un dolor terrible. O sea, las personas que tienen fibromialgia no se pueden ni levantar de la cama a veces. Yo misma, por ejemplo, tengo endometriosis, eliminé el gluten de la dieta y jamás volví a sufrir de dolores menstruales. O sea, es una cosa que yo, incluso para mí fue súper impactante. Y eso también es o sea, he hablado con un montón de profesores médicos que también les cuesta mucho creer en el fondo que haciendo este cambio en la dieta tú puedes mejorar. Y hay nutriólogas que te recomiendan absolutamente que tú siembres tu propio alimento, que tú tengas una dieta mucho más orgánica precisamente por esto, para evitar estas inflamaciones en el cuerpo, estos marcadores que te pueden afectar el sistema inmune, el sistema endocrino, o sea, variedades que están cultivadas en un sistema convencional, bajo un montón de plaguicidas que son aplicados. Sabemos que el tema de los disruptores endocrinos también es todo un mundo, ¿cierto? Entonces, es súper potente el tema. Ahora, mira, nosotros hace unos años hicimos estudios nutricionales precisamente de algunas variedades tradicionales en el Valle del Huasco, y este año también, precisamente en el contexto de un trabajo con FAO, hicimos estudios nutricionales a variedades de la cordillera Pehuenche. Y los resultados fueron increíbles, o sea, variedades que tienen mucho más contenido en minerales, en potasio, en magnesio, en fósforo. En el caso de los porotos, más contenido en proteína, en hierro, sabiéndole el hierro se está perdiendo. El zinc también, el hierro y el zinc son dos minerales muy potentes, sobre todo para lo que es hoy día la nutrición, la gente vegetariana y vegana. Claro. Son dos elementos minerales que por el hecho de ser vegano no quedan disponibles. Entonces, variedades que tienen altos contenidos en eso y que pueden realmente ser un aporte y tienen también más contenido. O sea, los resultados fueron realmente de otro mundo. Y ojo, que esto a puro bueno, o sea, en el sistema que cultiva la gente tradicionalmente. De hecho, se hizo un análisis de suelo también para poder ver esta relación y, digamos, los contenidos minerales en el suelo se reflejan en las variedades también, y la genética de la variedad también manda en eso. Es súper interesante ese tema. Ay, tanto tema. Respiremos, hagamos una gran. Ay, qué difícil. Y se refleja en el sabor, se refleja en el olor. Hay absolutamente.
absolutamente. O sea, mira, el hecho de que tengan más minerales, más nutrientes, es porque la variedad tiene, o la fruta, tiene más materia seca. Es igual a materia seca. ¿Y por qué tienen más materia seca? Porque tienen menos agua. Cuando tú fertilizas, digamos, estás haciendo que la planta absorba agua y absorba nutrientes, y por lo tanto tiene más humedad y menos materia seca, a diferencia de una que es fertilizada con guano, que entonces tiene un poco menos de humedad, pero tiene más materia seca, y eso se traduce en más minerales, que se traducen también en el aroma, en el sabor, etcétera. Yo creo que hay un ejemplo muy clásico y que quizás no se nota mucho, pero por ejemplo es lo típico con los limones. Compara un limón o una naranja que tú tengas cultivado en tu casa, digamos, y un limón o naranja que tú compras en la feria. ¿Cuál se pudre primero? El de la Sí, ¿para qué hablar de los tomates? O sea, al limón de la feria, sale, ¿cierto? Este polvillo blanco, el penicillium, este hongo. En cambio, un limón que uno cosecha en su casa, que tú no lo fertilizas, ¿cierto? Puedes tenerlo ahí semanas, y lo que va a pasar es que se va a empezar a endurecer la cáscara, ¿cierto? Y se empieza a ponerse de un color más oscuro, pero jamás le sale penicillium. Y eso es precisamente porque el limón de la feria, que probablemente es comercial, ¿cierto? Ha sido cultivado en un sistema convencional con fertilizante, y por lo tanto absorbe más agua, tiene más humedad, menos materia seca, y esa mayor cantidad de humedad lo hace propenso también a estas pudriciones. Mira, qué increíble. Entonces, porque ¿sabéis qué? Acá cuando me dicen como no, para combatir la hormiga, el penicillium y qué sé yo, y a mis limones jamás les sale el honguito. De verdad, sí. Lo único que pasa es que se ponen duros, y nunca lo había pensado de esa manera, claro. Qué bueno, esa es la explicación. Y sabes que tenemos unos amigos en España que, bueno, son geniales. Ellos también se dedican a esto de las variedades tradicionales. María Dolores, que es una profesional maravillosa, y también ella hace estudios sobre el contenido nutricional de las diferentes variedades tradicionales, y ella nos dio un ejemplo que a mí se me quedó grabado mucho una vez, y ella nos contaba sobre las variedades tradicionales de maní que tienen. Y en el fondo nos decía que hicieron una cata de estos maní y habían llevado a los niños para que probaran los diferentes maní y dijeran cuál les gustaba más. Y a todos los niños les gustó el maní comercial. A ninguno le gustó el maní tradicional. Y es porque nos han acostumbrado tanto a que estos alimentos que están disponibles, que son más insípidos, ¿cierto? Por esto que hablábamos recién. Y cuando te ponen una variedad tradicional que tiene mucho más sabor, que tiene mucho más aroma, eso para un niño impacta. Entonces imagínense en lo grave que es eso, porque nosotros igual tenemos este recuerdo, ¿cierto?, de haber probado estas variedades cuando éramos niños, sobre todo en la cocina de nuestras abuelas. Pero ¿qué pasa con las nuevas generaciones, con los niños que vienen ahora, que están acostumbrados a comer lo que está disponible en el supermercado, ¿cierto?, que no tiene sabor? Todos sabemos que los tomates de ahora que están en la feria, que están en el supermercado, son malísimos, no saben a nada. No son tomates. Entonces, pero, ¿sabes? Yo era de una... Yo era una de... estamos acostumbrando a eso. Yo era uno de estos niños, ¿eh? Sí, de esos, pues yo me acuerdo, ¿eh? Porque obviamente yo vivía como más en una zona más urbana, igual había campo cerca, pero mi abuela cultivaba, pero mi abuela vivía como a 1 hora, y eso en Inglaterra era como lejos, pues. Pero había un vecino, Alan se llamaba, y él tenía un invernadero, y obviamente como las generaciones antiguas, él tenía, yo creo que como 70 años, 80 años, y como la guerra había obligado a todas las personas a cultivar sus propias plantas, ¿no? Y él todos los años regalaba tomate cherry a mis papás. Yo me acuerdo, yo debía haber tenido como 7 años, 8 años, abría el refri,
Y inmediatamente llegó un olor a tomate, y era un olor a tomate como demasiado fuerte para mí. Y yo me acuerdo, comí uno y no me gustaba el olor, era como un olor tan fuerte. Y Claro. no, como que ahora yo lo cuento esto con vergüenza, pero también para compartir con las personas que sí se puede cambiar este conocimiento, que en realidad es una fuma. Sí, pero lo que dice la Tami, yo lo encuentro gravísimo, como o sea, como que obviamente eso se puede mejorar con nosotras y nosotros, como dándoles tomates y cosas de la huerta a nuestros hijos y todo. Pero imagínate que en general la gente no todo el mundo tiene acceso a una huerta. Imagínate todo el mundo que vive en departamento y que no sabe que en departamento igual también puede tener un tomate y qué sé yo. Y son niños que están creciendo sin comer sabor, como sin saber qué es lo que se puede comer crudo y qué es lo que no. O sea, no sé, yo tengo mis sobrinos que vienen para acá y yo les doy a probar cosas que tengo en la huerta y el mayor miedo de sus papás es que se vayan a enfermar de la guata. Como que oye, pero no les por comer una arvejita cruda. Eso, una arveja cruda, un espárrago crudo, como que, y me impacta porque los niños, claro, me ponen caras cuando prueban estas cosas y todo, y puede que les guste o puede que no, pero en el fondo ellos no son los que están rechazando la comida que yo les estoy dando, sino que son sus padres. Y eso es gravísimo, porque finalmente no es solo la generación de ellos, sino que también es la generación de más arriba. No sé, son varias generaciones hacia abajo que están como con una mentalidad muy del tomate plástico del supermercado, y eso es gravísimo porque nos estamos alimentando muy, muy mal. Claro, los huevos de campo no come huevo de campo porque le da asco. Porque tiene mucho sabor. Porque tiene mucho sabor a huevo. Sí. Muy amarilla la yema. Yo creo que igual es como es que nosotros estamos promoviendo esta inseguridad, porque nosotros estábamos hablando ahí con un gente ahí cuando estaban reparando el otonador del auto, nuestro auto. Y ahí estaba hablando con unos vecinos ahí de Paiwano y decían, estos niños que ahora no pueden ni ir al colegio sin un yogur, sin un paquete de ramitas y lo que sea. Ellos no van a tener idea qué hacer cuando el real problema alimentario sucede. Ya obviamente estamos yendo en esa dirección, pero sabemos a dónde nos vamos, yo creo. Todos los que estamos acá hoy sabemos el riesgo. Pero es verdad, como las nuevas generaciones... Adicciones. Con un paquete de ramitas, Juan, salvaje. Salvaje las adicciones que crea la agroindustria, porque está por un lado como las cosas súper desabridas como los tomates, por otro lado está el exceso de azúcar como esos choclos híbridos, que son los que prefiere todo el mundo hoy en día, que son como extra dulce. Extra azúcar. Y tú le das un choclo normal a un niño, lo encuentra súper desabrido. Pero y ojo, tenemos que hay variedades que también son súper dulces, y eso lo encuentro súper divertido, porque como que se prefiere la variedad híbrida dulce cuando hay variedades tradicionales que son como comerse una fruta, de lo dulces que son. Bueno. Oye, pero ahí hay un ejemplo súper importante que es lo contrario de lo que estamos pensando, que es un poco más esperanzador, que la historia del tomate tenca para nosotros fue súper importante, porque, bueno, aparte de que, bueno, lo descubrimos por ahí por el año 2011, ahí está la historia en la página de nosotros, pero lo que más nos llamó la atención es que cuando hicimos una cata de tomate con los agricultores, para que se llevaran semillas, decidimos hacerlo práctico y llevar los tomates, los propios tomates, para que la gente no estarle explicando cómo era el tomate y todo, qué mejor que llevarse la semilla en el propio tomate. Entonces pusimos en una mesa un montón de variedades que teníamos grandes, no sé, unas bien lisas, y en un rinconcito quedaron los tomates tenca en un potecito, y la verdad es que cuando se hizo la repartija de los tomates y la gente escogió, nadie sacó tomate tenca, porque lo encontraban chico y todos pensando en el mercado y todo. Entonces, bueno, habíamos pensado darle un poquito el sermón y de repente pasó el rato y nos dimos cuenta que casi no quedaban tomate tenca. Y lo que pasó fue que la nieta de una de las dirigentes, de la maravillosa Hortensia, el nieto de ella, se puso a comerlos.
y los Se los comió, comió los todos. empezó a comer, los comió y se los comió todos. Es que son Entonces, un dulce. Sí, entonces le llamó mucho la atención a Hortensia porque dice que a él no le gustaban los tomates, pero ese tomate en particular le gustó, y saben que fue una locura porque después las agricultoras como vieron que al niño le gustó, nos pidieron tomate tenca, y la verdad es que el tomate tenca se empezó a masificar precisamente por eso, por el gusto que tienen para los niños. Nos llegan un montón de fotos a nosotros en la página, como los nietos, los hijos de las sembradoras disfrutan del tomate tenca. Entonces, bueno, ese es un ejemplo distinto y lógicamente yo creo que van a haber varios más. Es que Bueno, y hay lindo. gente que dice que a veces nos dicen que por favor no nos metamos en política en Sí. la página. A veces A tenemos mí me lo comentarios dicen así. harto. ¿Dicen? Sí. Qué Wow. locura. Sí, a ver, no, sí, es como un comentario, chuta, ¿por qué no lo ¿Por qué mantienen no pueden así ser, como en por el, qué no en puede el ser romanticismo jardinería nomás? huertero? Claro, Sí. claro. Siempre nomás. Siempre nomás. Sí. Usted se ve linda Sí. sembrando. Sí, a mí también me lo han dicho harto. Entonces, esta es la razón Están de directamente por qué- relacionados. Totalmente. Claro. O sea, Claro. ayer vimos la noticia, ¿cierto?, de la aprobación del TPP directamente relacionado. O sea, no se puede hablar de una cosa y no hablar de la otra. Exacto. Más si nos preocupa hoy en día la seguridad alimentaria y en la crisis que estamos. O Pero sea, al final la semilla la rigen leyes. En Chile, la ley 19.342, ¿cierto? Rigen los convenios internacionales, el convenio de diversidad biológica, el TIRFA ahora, querían meternos el protocolo en Nagoya, o sea, el UPOP, ¿para qué hablar del convenio UPOP? Mucha gente no quiere el UPOP 91, pero el UPOP 78 ya permite que las empresas se apropien de los recursos fitogenéticos, y eso es súper importante, que a veces nos hacen pensar en que vienen monstruos cuando ya lo que tenemos facilita y permite la apropiación Claro. indebida de recursos vegetales. Es el caso de la murtilla, que el año 2015 fue inscrita por el INEA, 2 variedades. El caso del maqui, imagínense, se peleó tanto, la Claudia ahí estuvo fue punta de flecha por defender el maqui, y bueno, ahora hay 7 variedades inscritas, y ahí es donde estos tipos nos engañan, porque se dan cuenta que hablar de variedades inscritas suena menos grave que decir de variedades patentadas. Y esa es la Juego de estrategia, en el fondo. palabras. Exacto, todos nos quedamos tranquilos porque decimos, no, si no está patentada, está registrada. Y estos tipos lo usan, nos ha tocado ver charlas, nos han mandado algunas presentaciones de algunos de ellos, y todos en el fondo plantean eso, no, si la variedad no se patenta. Entonces, imagínense, la ley en Chile incluye, el obtentor no solo puede crear una variedad, que ya por lo menos tú dices, ya el tipo va a hacer 2 líneas puras, homocigóticas, se va a demorar 8 años en eso, las va a cruzar, va a obtener un híbrido, ya por lo menos tú decís ya un trabajo de investigación, no sé. Pero cuando te dicen que pueden descubrir, la ley chilena acepta la posibilidad de que un obtentor descubra. Entonces, esa posibilidad de descubrir deja absolutamente libre allí, y es llegar y Claro. sacar las semillas tradicionales. Por otra Es como parte, te dicen, lo descubrí en la casa de esta Exacto. persona, pero lo descubrí. Eso es. Y por Tal otra cual. parte te dicen que las semillas, oiga, tienen que ser estables y uniformes, y las semillas tradicionales no lo son, por Dios. ¿Cómo vamos a tener una semilla tradicional que se conoce hace 200, 300 años si no uniforme? O sea, Estable. si mañana no podría llegar a ser tradicional algo que va cambiando, ¿no? Entonces, estos tipos manejan todo bien. Imagínense que cuando ellos trajeron los híbridos, nos dijeron, oye, le traigo una semilla híbrida, decían, les traje una variedad de alto rendimiento o les traje una variedad mejorada. Entonces aquí los conceptos son súper importantes, especialmente cuando en este año hay un resurgimiento de este movimiento investigativo que intenta denostar la semilla tradicional e intenta trabajar eso ahí. La ley nacional permite eso, y precisamente este tema del catastro que quieren hacer, este tema de salir a buscar semillas, no tiene otra finalidad que meter en la mesa más semillas para que los investigadores se las compartan y se repartan los beneficios. Porque esa otra historia súper larga que se las vamos a resumir, chiquillas. Se supone que hace años atrás los tipos dijeron, oye, se están haciendo millonarias las empresas, los agricultores no ganan nada, ni los indígenas. Entonces hicieron el convenio de diversidad biológica. Dijeron, no, la verdad es que los indígenas, los campesinos han ayudado, así que deberían ser parte de la repartición justa. Después parte del Tratado Internacional que ratificó Chile en 2016, y adivinen quiénes están llevando esa repartición justa. En línea, las universidades, Súper justo. no los agricultores. Sí, absolutamente. Es una barbaridad. Nadie tiene idea de Qué eso, vergüenza. pero ellos sí lo saben.
Y ahí es donde a ti te llama la atención, tú dices, por Dios, que Línea es una institución público-privada. Si el SAC es una institución público-privada, por Dios, ¿por qué no sale desde el SAC una ley como esa ley que le llamaban Monsanto, que era terrible, era fatal con el derecho del agricultor? ¿Por qué llega a salir esa ley desde ahí? ¿Por qué? Esa ley no sale desde ahí, sale desde privado, pero las instituciones aceptan todo, hacen vista gorda, nadie tiene idea. Ustedes hablan con autoridades, les preguntan si conocen el convenio de diversidad, el Tratado Internacional de Recursos Fitogenéticos. No tienen idea. Ustedes les preguntan de Lupovi y algunos sí, por ahí. Por Dios, son las normas, son las leyes, los convenios que rigen la agricultura de nuestro país. Es imposible que las autoridades no sepan lo que son. Bueno, digamos que todo esto se traduce en plata, finalmente. Y que el lobby que hacen las transnacionales y la agroindustria en nuestro gobierno y Estado es heavy, está planificado, tiene un presupuesto para ese lobby, para alcanzar a los diputados, los senadores y a toda la gente involucrada en redactar esas leyes y en aprobarlas, y hay un presupuesto hasta de coimas, para el cual Monsanto era famoso, que tenía un presupuesto millonario para coimear. Y ese, sí, es así. Hay estudios que lo tienen, bueno, en otros capítulos hemos hablado, les recuerdo que hay un capítulo de semillas que tenemos donde a lo mejor si les quedan como grandes algunas palabras como híbrido y no saben lo que son, se pueden referir al otro capítulo que hicimos donde explicamos un poco qué son esas semillas, explicado como en lenguaje más simple, es donde explicamos que Monsanto, que tenía este presupuesto de coima súper probado, fue comprado por Bayer y como un lavado de imagen y que todavía existe, y es el Bayer que produce todos los agrotóxicos y todos los productos que nosotros conocemos, y que finalmente esto de lo que se trata es de controlar, como decía Esteban, es el control sobre la alimentación. Cuando uno controla la alimentación de los seres humanos, controla la vida de los seres humanos, y esto es plata, es un negocio. Es una guerra por quien controla esto. Quien controla la semilla, controla la alimentación. O sea, basta ver, estaba disponible, andaban circulando por ahí, ¿cierto? Las fotos de este plan nacional que tiró INEA, ¿cierto? Para el resguardo de las semillas, más de 8.000 millones de pesos. O sea, para formar supuestamente guardadores de variedades y de razas tradicionales, o sea, eso es un blanqueamiento de la información, es una vergüenza, encuentro. ¿Qué le vas a enseñar a un agricultor que ya sabe? O sea, miles de millones para supuestamente catastrar estas variedades cuando dicen que tienen 33.000 accesiones de variedades. Por Dios, ¿cuáles son esas variedades? ¿Cómo se llaman? ¿De dónde salieron? ¿Cómo están? ¿Por qué no hay acceso? ¿Por qué no las devuelven al campo? ¿Por qué no las devuelven a los agricultores? ¿Para qué quieren catastrar más y meter más al banco si nadie tiene idea de esas 33.000? Claro, o sea, nosotros no tenemos idea. ¿Qué están haciendo? Ellos lo saben, los investigadores ¿Qué están también lo haciendo saben. con lo que se supone que qué están haciendo con eso que se supone que tienen ellos? ¿Por qué no está en nuestras manos ni está siendo cultivado en ninguna parte? Exacto. Imagínense lo paradójico que las mismas instituciones que han sido parte fundamental del reemplazo de variedades, de que la gente perdiera sus variedades, son las que ahora les van a enseñar supuestamente a cuidarlas y a guardarlas. Es una barbaridad realmente. Yo te las quité y ahora te enseño. Salvaje. No, y la gente que es pro transgenia y pro patentes son los que están detrás de este llamado de línea, finalmente. Claro. De distintos llamados que hay ahora paralelamente que finalmente están todos relacionados. Claro, que pero tienen que ver. Se ve bien, se ve atractivo. Oye, no, si se están preocupando de guardar semillas, no, si se están preocupando de capacitar gente. Por eso que es un blanqueamiento, así lo veo yo. Y por eso también greenwashing. Qué importante lo que estaba diciendo la Pauli, que como que todos nos emocionamos un poco con esto, pero qué importante es que cuando nos piden, por favor, dedícate a lo tuyo nomás, que es sembrar, enséñanos cómo sacar Barbie jardinera.
15 kilos de papas de una bolsa, porfa. Y muéstranos cómo sembrar tomate y listo. En realidad no están entendiendo que es súper importante que nosotros estemos hablando de esto, porque si solo nos quedáramos con la noticia que salió en los diarios ese día, nos quedamos con que se están lanzando iniciativas para salvar las semillas, cuando la única manera de salvar la semilla es que vuelva a los campos. A sus dueños, exacto. Y es donde está a salvo la semilla, en las manos de, por decirle así, bancos informales, locales, manejados por comunidades de campesinos. Exacto. Exacto, Sí. ese es el lugar donde la semilla está resguardada. Ojo que nosotros no estamos en contra de los bancos de germoplasma, estamos en contra de que primero sea la principal y única estrategia que se está usando para evitar la erosión genética, y segundo, lógicamente, que no tengan acceso a los campesinos y que lo estén administrando para privados. O sea, Y que los fondos se vayan para allá. Completamente, administrados por las comunidades, ¿cierto? Y deberían ser un paso, ¿no? No queremos que sean una morgue donde va una semilla a morir, queremos que sea un hotel, ¿no? La semilla va a estar ahí un ratito y bueno, después va a volver a su casa. Entonces, ahí hay que tener cuidado porque sí, como decía la Winnie o la Coca, me parece que maquillan muy bien y lo hacen estratégicamente de esa manera. Ahora, todos se están metiendo. El otro día con la Tami veíamos un video que subieron la gente de Chile Bio, de los transgénicos, hablando de las semillas tradicionales usando unos conceptos, por Dios, que uno dice, oye, ¿cuándo lo inventaron esto? Deben haberlo inventado en estos años, no sé, hace poco. Pero vienen súper fuerte con esto de decir que prácticamente las semillas tradicionales que se usan ellos para el mejoramiento no son las de los agricultores. Es súper particular. Hay un pequeño detalle, niñas, que, a ver, dentro de la ley, como a ustedes les piden que una variedad para ser inscrita tiene que ser homogénea y tiene que ser estable, un híbrido no podría ser inscrito, porque el híbrido no es estable, ¿cierto? El híbrido va segregando, ¿cierto? Entonces, ahí el tipo les dice, no, pues es que lo que se inscribe no es el híbrido, son las líneas parentales, que son con los que se hace el híbrido, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿y esas líneas parentales de dónde son? ¿Cómo se llaman? Eso se llama el secreto del obtentor, nadie tiene idea. Por lo tanto, estos tipos pueden usar las semillas tradicionales y de hecho eso es lo que han hecho históricamente, y después nos venden un híbrido con nombres de dioses griegos y nombres así pomposos y claro. Yo expliqué en un episodio antiguo que mi hija en el colegio tuvo una charla de Chile Bio. Sí, lo escuchamos, pero ahorita quedamos increíblemente asombrados. Sí. No podíamos creerlo, sí. No lo podemos creer, todavía no digerimos eso. Sí, así es. Sí, bueno, es todos como los que fondos para pero allá. lo mueven. En Inglaterra es lo mismo, ¿eh? No necesariamente con, obviamente, nunca he investigado, pero obviamente como no tan explícitamente por una institución privada, pero sí, a mí en mis clases de geografía, desde los 12 años hasta 18, cuando tomé geografía como lección más como prioritario, siempre decían que nosotros tenemos un food scarcity, como la seguridad alimentaria, y se resuelve con transgénico. Eso es lo positivo. Wow. Siempre. Como que uno... Sí, pues entonces eso yo como que yo leía como intelectualmente, ¿no? Y no tenía ninguna experiencia en el campo y tampoco sabía nada. Entonces uno analizaba esto y vengo de una familia como más de científicos y ellos sí estaban como, mira, sí, hay que salvar el mundo en ese sentido. Una locura, sí. Sí. Hay un audio que anda dando vuelta en Instagram, que creo que es de Bandana Shiva, que es como de estos reels cortitos que como que se van... Que uno pierde como una hora moviendo el dedo hacia arriba. Sí. No, pero no, es un audio cortito de Bandana Shiva que está remixeado muchas veces por mucha gente, y lo que dice finalmente es que hoy día se está tratando de eliminar al pequeño productor o al campesino porque somos los últimos seres humanos libres en la humanidad. Y lo encuentro tan cierto, o sea, más allá de que esté en un reel y de que esté tan remixeado, es
es bacán que se esté compartiendo porque es tan real eso, de que en realidad uno es libre, cuando uno cultiva sus alimentos, uno es cada vez más libre. Y nos pueden hablar un poquito de los alcances del TPP, no el TPP, que es demasiado amplio, pero hablemos del UPOP 91 como esta ratificación. Sí, bueno, lo que les planteaba un poquito adelante, Pauli, es que, a ver, a nosotros no solo nos complica el UPOP 91, cuando tú lees el UPOP 91 y el UPOP 78, sí, evidentemente se avanza en restricciones para el agricultor y se avanza, lógicamente, en más derechos del obtentor. Una de las cosas importantes es que aumenta el tiempo de protección, ¿no? O sea, generalmente las patentes se hablaba de 20 años, pero ya imagínate en UPOP 71 se habla de derechos de obtentor de 25 años. O sea, es una barbaridad que un descubrimiento agrícola tenga más tiempo de protección y exclusividad que una patente industrial. Lo otro que tiene el UPOP 91 es que, a ver, las variedades no te deja trabajar con la descendencia de una variedad protegida. Hasta ahora en el UPOP 78, por ejemplo, tú tienes un híbrido y, por ejemplo, tú le sacas semilla y segregó y puede que suele pasar, los agricultores lo hacen constantemente, a veces hay híbridos muy particulares, tú no sabes realmente si hubieron cruzamiento porque siembra el híbrido y se mantiene prácticamente estable y homogéneo por la eternidad. Hay otros que van segregando, pero te pueden aparecer líneas súper interesantes. Y eso el UPOP 78 te permitía trabajarla. En el UPOP 91 no, van a quedar, las variedades derivadas en el fondo van a quedar protegidas, por lo tanto va a haber menos libertad en ese sentido, ¿no? Entonces, esa es de las grandes complicaciones que tiene el UPOP 91 en comparación con el 78, pero el marco que te da el convenio para poder inscribir o patentar recursos fitogenéticos tradicionales lo dan ambos dos. De hecho, lo que les decíamos nosotros, el caso de la murtilla y del maqui, en el caso de la murtilla y en el maqui no hubo hibridismo, ahí lo que hubo fue lo que le llaman estos tipos selección masal. Que selección masal, yo no sé, pues yo voy a la casa de la Winnie y vi que tenía un limón súper bonito, entonces llego y le saco una estaca y bueno, me la llevo y hago después propagación in vitro y pum, listo, les saco una variedad en el fondo nueva y la puedo registrar. Entonces, de cualquier variedad que no haya sido comercializada previamente. Exacto, pero esas cosas graves, como lo que mencionas, también está en el UPOP 78 y peor aún, está en la ley vigente de nosotros, ¿no? Una variedad, a ver, puede ser inscribir una variedad que no haya sido, primero, notoriamente conocida y que no haya sido comercializada con anterioridad. Eso es uno de los grandes reclamos que nosotros hemos hecho desde el 2011 y Ricardo Pertusé, por ejemplo, lo sabe. Nos llama mucho la atención que toda esta gente que habla de proteger la semilla sabe perfectamente los cambios que habría que hacerle a la ley para que la semilla se protegiera, ¿no? Sin embargo, no lo hacen y no lo van a tocar. Ahí es donde uno nota que realmente esto de querer cuidar o de mejorar es definitivamente una excusa, ¿no? Entonces, a ver, si una variedad no fue comercializada, yo la puedo inscribir, y eso lo permite la ley, la UPOP 78 y 91 por igual. Entonces, lógicamente, como las semillas tradicionales no han sido comercializadas, generalmente se intercambiaban o había comercio informal, desde ese punto de vista pueden ser sujetas a algún tipo de inscripción. Ahora, lo interesante es que nosotros les vamos a mandar el link de cuando fue todo esto de la ley Monsanto hace años atrás, y bueno, habló el representante Monsanto en Chile y dijo, oye, ustedes nos están presionando a nosotros por el tema de las patentes y todo, y nosotros tenemos como un 3% de los registros en Chile, más del 80% lo tiene línea, y ahí es donde uno dice, a ver, ¿cómo fue? Sí, si ustedes revisan los registros del SAC, en los mayores propietarios y que tienen derecho exclusivo sobre la semilla, en Chile es línea. Ahora, particularmente yo no sé, estos tipos, a ver, si es dueño, no sé, un millonario chileno, un millonario extranjero de una semilla y toma la exclusividad de una semilla tradicional, no me importa si es extranjero, si es estatal, la exclusividad va a ser la misma. Y por lo demás, el INE nos regala la semilla, por Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que agravaría el UPOP 91, y bueno, lógicamente se ha metido en todo esto de todas las leyes, estaba comprometido en los tratados de libre comercio previos que teníamos con Estados Unidos, con Japón, y bueno, ahora lo que venía a hacer el TPP-11 es reafirmar eso, y lógicamente hay un tema con las restricciones que pueden existir, pero bueno, ahora con el TPP-11, por ejemplo, mi sueño es cambiar la ley 19.2342. Lo que hubiera sido un increíble logro maravilloso de poder generarle algún cambio, por ejemplo, cambiar esa pura palabra
de sacarle el descubrir. Por ejemplo, la ley mexicana y la ley colombiana no tienen esa palabra que es descubrir, pero nosotros acá la tenemos. Entonces, ya con el TPP-11, la esperanza de poder corregir algo que estaba mal ya no va a existir, no se va a poder hacer. Entonces, evidentemente eso agrava la situación con respecto a la semilla. Y para la mayoría de la gente... Dale, Winnie. No, dale tú y después yo me voy con la última pregunta porque estamos más o menos en la hora. Para la mayoría de la gente que se está metiendo recién en este tema, que no sabe los alcances que tiene, quizás explicarles que Chile es uno de los mayores productores de semilla transgénica del mundo y que nuestra sexta región es puro transgénico y que esa semilla, alguna de esas especies se polinizan cruzado con las semillas tradicionales, que eso también es erosión, pero les quería contar una cosa que yo me quedé así choqueada, que yo te diría que como unos 10 años fui a un campo de una amiga en la sexta región donde sus tíos cultivaban maíz transgénico de Monsanto. Y estuve hablando con ellos, yo ya estaba metida en la semilla ahí, entonces estuve hablando explicándoles un poco acerca de esta semilla o que me explicaran ellos. Ellos no tenían idea de nada, o sea, yo creo que manejaban un 3% de información de qué es la semilla transgénica. Monsanto les pagaba en ese momento por adelantado la cosecha, tuvieran o no producción. Wow. Y con eso ellos pagaban el colegio de sus hijos por adelantado. Entonces era como el gran salvador y al final de la semilla tenían que hacer un tratamiento post cosecha importante porque había que quemar todo el rastrojo, que no quedara rastro, que esa no pueden semilla comer tenía animales, hay una cantidad de cosas. El almacenamiento, que nadie puede tener acceso y qué sé yo, pero eso es una realidad súper desconocida para todos los que estamos de a pie, los que estamos metidos en esto de a pie, de la potencia que tiene la industria transgénica en nuestro país. Claro. Y cómo nos ha transformado en este megaproductor mundial de su semilla. Atroz. Y ni nos enteramos de la potencia y de la fuerza que tienen. ¡Qué heavy! Es como estar en una película de terror. El tema de los transgénicos, a ver, nosotros en el campo nos toca mucho, la gente confunde mucho híbrido con transgénico, la verdad es que las dos son palabras media rebuscadas. La gran diferencia es que el híbrido uno lo encuentra de forma natural, o sea, en la historia el hibridismo, de hecho, bueno, la frutilla que comemos en la actualidad es un híbrido que se hizo de manera espontánea, ¿no? Y bueno, los maíces que trabajaban los mexicanos desde ya en 1700, ya Camerario fue el que plantea la sexualidad que tenían algunas plantas, por lo tanto se cruzaban. Y bueno, ya se empiezan a masificar, pero el hibridismo se da incluso en nuestras huertas, eso nosotros lo sabemos. Claro, sin embargo, el cambio acá ya es que es algo que es un suceso que ocurre en laboratorio y en que se toma el gen de una especie de otro reino, ¿no? Que principalmente son bacterias que se le meten, ¿no? a los cultivos, especialmente el maíz, ¿cierto? El arroz, la colza, están siendo, bueno, acá en el sur, sin ir más lejos, estamos llenos también de transgénicos. Exacto, sí, claro. Pues toma un gen que tiene cierta particularidad y se lo insertan a través de la bacteria Agrobacterium, o se lo inyectan con un sistema de balas que tienen, pero bueno, le meten el gen y bueno, el gen cayó donde cayó, ¿no? Pero ahí va este gen y ya hay hartas discusiones con respecto a eso. Pero el tema es que, a ver, el tema principal es que ya nos puede gustar o no gustar un transgénico, pero la contaminación cruzada es un hecho real. Si yo tengo un maíz transgénico y cerca de mi producción, por ejemplo, de maíces tradicionales, hay un semillero transgénico, si ese maíz transgénico pasa su polen a mi maíz, ese gen va a entrar en el fondo a la secuencia genética de mi maíz tradicional. Por lo tanto, automáticamente ese maíz tradicional se vuelve transgénico. Entonces, ahí evidentemente está el tema ético de que yo no quiero ese gen, no me importa que usted me diga que es para salvar el mundo y todo, pero yo tengo derecho. Entonces, bueno, los tipos ponen ciertas normas. Lo mío. Exacto, ponen ciertas normas de distanciamiento, pero la verdad es que hemos visto estudios que, el polen del maíz con vientos puede recorrer kilómetros, entonces realmente la contaminación que debe haber, de hecho, las fundaciones sociedades sustentables
con la profesora Mansura, ellos hicieron un estudio hace años atrás y encontraron muchos maíces en Chile ya contaminados con transgénicos. Entonces, Claro. ni hablar en la sexta región. Nosotros le somos súper honestos, nosotros no recibimos maíces de la sexta, séptima, octava región, por más que nos digan que son maravillosos y todo, precisamente para tratar de evitar la contaminación cruzada. Oye, la Entonces, gente tiene miedo a comerse un espárrago crudo. qué locura. Bueno, y decir Entonces- que eso además en otros países ha sido motivo de unas disputas entre campesinos o agricultores y transnacionales gigantes, porque ese choclo que contaminó el maíz transgénico que puso alguien al lado mío y contaminó mi semilla tradicional, después me acusan de haber usado Exacto. sus genes o su semilla transgénica y me aplican multas Exacto. que han hecho quebrar a montones de campesinos, sobre todo en Estados Unidos. Claro. Sí, como esa película la que nos película. recomendaron, sí, Percy Monsanto versus- Percy, no, Percy versus Goliath. Percy versus Era- Goliath. Sí. Sí. Ah, sí. Que era, claro, que era la misma, y al final él había tenido que entregar toda su semilla de todos los millones de años que llevaba guardándola. Oye, estamos full en la hora, ya este capítulo va a ser un capítulo súper largo y todo, pero yo quiero hacer la última pregunta a ustedes. Hemos hablado de todo esto que parece que estuviéramos viviendo en una película de terror en donde realmente nosotros somos David y ellos son Goliat, ¿ya? Pero veámosle, tratemos de ir al lado positivo. ¿A qué podemos dejarle a la gente que nos está escuchando ahora? ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros ahora para protegernos, para proteger nuestra semilla, para proteger la alimentación de nuestras familias? Nuestra soberanía. Y nuestra soberanía, claro. Bueno, primero que todo, darnos cuenta que todavía tenemos la posibilidad de tener nuestras huertas, de tener semilla tradicional. Estamos en un punto de inflexión, dentro de toda la oscuridad, en un punto de inflexión esperanzador. Porque podemos encontrar muchas de estas semillas tradicionales. Yo encuentro, ustedes saben, he encontrado maravillosas las semillas Heirloom, pero las semillas que se están perdiendo son las semillas tradicionales. Y son precisamente las que están en riesgo, son precisamente las que están adaptadas a nuestro sector. Entonces, tenemos la posibilidad, hay un montón de organizaciones, bueno, como nosotros, Semillas Australes, ya un montón de grupos, ¿cierto?, que tienen semillas tradicionales, por lo tanto el acceso es absolutamente real. La gente puede acceder a esas semillas, las puede tener. Compartirlas con las familias, creo que socializar esto con nuestros amigos, con nuestros familiares, cuando van a la casa hacerle una ensalada, nosotros cada vez que nos visita alguien acá, nosotros le metemos semillas tradicionales y realmente se generan cambios. Los sentidos tienen esa magia particular, ¿cierto?, de convencernos de alguna cosa, o a veces de persuadirnos de no hacerlo. Pero en el caso de las semillas tradicionales siempre tiene esa maravilla de seducir a las personas. Creo que transmitirle esto a los hijos, buscar instancias de conversación, de participación y hacernos parte, como ustedes decían, de las políticas, de lo que está pasando. Tenemos derecho a opinar, tenemos que hacerlo, informar. Nosotros ahora partimos, con este videíto que quedó sencillo, pero creo que entre todos tenemos que ir informándole a la gente estas cosas. Así que hay mujeres maravillosas indígenas que aún mantienen ese conocimiento tradicional. Nosotros hemos tratado de plasmarlo en distintas publicaciones, por lo tanto, tenemos acceso a gran cantidad de información que antes no teníamos y tenemos acceso a semillas que hace 10 años atrás no las teníamos porque se estaban perdiendo. Entonces, Exacto. yo creo que si revalorizamos entre todos y comprendemos de que proteger una semilla no solo es sembrarla, sino que defenderla de los procesos de privatización, de la desinformación principalmente, ¿no? Porque finalmente estas instituciones, las empresas, se aprovechan de la desinformación de las personas, ¿no? De la gente de a pie, ¿no? De la gente que llega y compra nomás y come. Pero creo que la mayoría, si se enterara de lo que pasa, tomaría otro nivel de conciencia. O sea, sembrar una semilla tradicional yo creo que ya es un acto de soberanía, como de rebeldía, Sí. ¿cierto? O sea, yo elegí esto, yo quiero esto para mí, para mi familia, para los que me rodean. Yo creo que, como dice Esteban, es súper importante informarse, socializar esta información tremendamente. O sea, está bien que, sí, como dice Esteban, las semillas Heirloom también son maravillosas, pero sí, pues, como dice Esteban, la verdad es que las tradicionales son las que se están perdiendo, y eso es súper importante socializarlo. O sea, cuando compartimos información sobre las semillas, que se diga, o sea, esto es tradicional, esto se está perdiendo. Hemos visto que se comparte mucha información acerca de las semillas tradicionales, pero no muchas veces con lo que hay detrás, ¿cierto? Con que son semillas en riesgo,
con que son semillas que están a punto de desaparecer y que son importantes para nosotros, especialmente en el contexto que estamos hoy en día de cambio climático, donde necesitamos esta variabilidad, necesitamos que se adapten. Entonces, eso es lo que yo diría, y por supuesto opinar, a informarse, a hacerse parte. No podemos estar lejos de la política con esto. O sea, la semilla es bueno, siempre decimos nosotros, la semilla es como el anillo, ¿cierto? Del Señor de los Anillos. Todos lo quieren, es como, no sé, tiene esa magia de atraernos y también de crear estas ambiciones que enceguecen a las personas. Así que... Bueno, a diferencia del anillo, no podemos vivir sin semillas, pero sí sin el anillo. Claro. Y necesitamos crear esta comunidad del anillo, hablando de eso. Como que, bueno... Quería, como antes de cerrar, va a cerrar la Winnie, por supuesto, pero yo desde mí no quería perder la oportunidad de agradecerles, chiquillos, el trabajo que hacen ustedes, que admiro muchísimo. Son como una inspiración y una motivación para seguir en esto. Creo que necesitamos entre todos aunar fuerzas, crear la comunidad del anillo, sumar voces, educar. Porque creo que la solución que preguntaba la Winnie acerca de cosas que podemos hacer, creo que en este trabajo que es como David contra Goliat, siendo Goliat las transnacionales y el Estado, creo que el trabajo pequeño tiene una fuerza gigante. Creo que la solución puede venir desde lo más chiquitito, pero necesitamos sumar y sumar voces. Creo que espero, es nuestra esperanza, que a invitarlos a ustedes, invitar a más gente a hablar de estos temas, que se vaya conociendo, que la gente entienda la importancia que tiene la semilla, que entienda la importancia que tiene preservar la semilla tradicional, preservar una alimentación decente, preservar nuestra soberanía, no necesitar semillas de afuera, los bancos locales, o sea, es infinito el tema, pero me expandiría demasiado, pero solamente agradecerles muchísimo haber venido acá a conversar con nosotras. Sí, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Todos tengamos semillas, la semilla nunca va a morir, nunca va a desaparecer. Sí, sí. Bueno, chiquillos, muchísimas gracias. Me sumo a lo que estaba diciendo la Pauli. A mí también me emociona mucho lo que hacen. Me acuerdo cuando sacaron el catálogo y yo llamé a la Tami llorando, así como ¡ah, los amo! De verdad me emociona mucho. Yo soy llorona y todo, pero también me emociona mucho lo que hacen. Me agradezco mucho su amistad, agradezco mucho haberlos conocido. Creo que fue como que fue una cosa, no sé, yo siento que muy esotéricamente voy a decir que siento que los astros se alinean cuando uno va conociendo a la gente correcta, y eso me ha pasado en general con todos los huerteros que he conocido, con los que yo converso, con los que intercambio opiniones y no sé, siento que todos me nutren y bueno, de la amistad con ustedes yo me he nutrido muchísimo, he aprendido muchísimo sobre la semilla, he aprendido muchísimo sobre variedades, pero no solo como variedades como en términos como de color y forma, sino que como de la importancia de esas variedades. Así que nada, pues chiquillos, muchísimas gracias por estar hoy día. Muchas gracias. A ti, Winnie, que de alguna manera nos ayudaste a visibilizar harto, a eso te lo agradecemos profundamente. Y bueno, a Paulina agradecerle también el zapallo cholito, el Mavi, o sea, son cosas por las que te agradecemos montones. Y las comunidades también te lo agradecen montones, así que gracias a ustedes por el trabajo que hace Kay, el trabajo que hace la Coca es maravillosa, realmente son un factor fundamental en que tengamos éxito en defender las semillas, realmente. Estamos juntos, no nos soltamos. Eso. Un abrazo. Eso, abrazos, besos. Gracias. Chao, chao. Chau, Cayal. Chao, chao. Chau, Cayal. Bueno, eso fue Biodiversidad Alimentaria. Muchísimas gracias por escucharnos hoy día. Es un montón de información la que me imagino yo que vamos a procesar cada uno en sus casas, pero es importante que se hable. Yo creo que para eso es que nosotros estamos haciendo estos capítulos de especiales de semilla. Vamos a tener un próximo capítulo. ¿Puedo decir quiénes son los invitados del próximo capítulo?
Dale. ¿Sí o no? Ya. Dale, Bueno, dale. vamos a tener más capítulos sobre semilla. Yo me imagino que se los vamos a contar en el Instagram, pero vamos a tener más capítulos sobre esto porque es un tema que a nosotras nos apasiona, es un tema que nos interesa muchísimo, pero además es un tema súper importante del que no nos podemos quedar calladas y como dijimos dentro del capítulo, no se trata de hablar de política o no, se trata sobre nuestra soberanía alimentaria. Bueno, y de esto también podríamos haber hablado muchísimo más. De hecho, bromeamos con los chiquillos que podríamos habernos quedado 3 horas hablando de todo esto porque es Pijama un tema que party. nos encanta. Un pijama party sobre las semillas. De semillas. Pero lo importante es dejarles que a ellos ustedes los pueden contactar si es que todavía necesitan más información, si es que quieren obtener semillas, también se pueden inscribir como socios de la fundación, pueden buscarlos en biodiversidadalimentaria.cl, también están en Instagram como Biodiversidad Alimentaria. Ellos tienen una disposición preciosa de explicar, de entregar semillas, de educar. No sé, para mí fueron eso cuando yo los contacté por primera vez y han sido desde ese momento hasta ahora grandes maestros en mi vida. Así es que, no sé, ¿quieren agregar algo más, chiquillas? Gracias, Winnie, por la oportunidad de todo lo que nos acaban de contar. Yo quedé pero emocionada, con el corazón pero hinchado y con la cabeza que me va a explotar. Y nos dieron unos datitos para que vieran unas recomendaciones. Nos decían que ellos recomendaban ver unos documentales, una serie de documentales en Netflix, parece que era, que se llama La Palabra con G, donde se destapa un poco esto de la alimentación. Es un programa que está narrado por Obama. Y también les recomiendan en su página revisar un artículo que hay acerca de estos temas también, erosión genética y otros temas relacionados, explicado no en duro, sino que en entendible. Eso. Y esa película que recomendamos nosotras, que nos recomendó de hecho una seguidora, David contra Goliat, y sí, vamos a poner ahí Percy versus Goliat. Percy versus Goliat, sí. Sí, y El Mundo Según Monsanto, que recomendáis tú siempre. Exactamente, y varias más que vamos a poner cuando posteemos esto, vamos a poner las recomendaciones abajo. ¿Les parece? Eso. De todo, porque hemos hecho muchas recomendaciones de estos temas a lo largo de nuestra existencia como Cuatro Huertas, así que tratemos de recopilarlas y las ponemos todas juntitas. Eso, perfecto, lo podríamos dejar como una historia destacada. Bueno, muchísimas gracias, niñas. Se nos fue la Katecita porque tenía algo que hacer. Que tengan un lindo día a ustedes, que tengan un lindo día en la huerta también. Muchas gracias a nuestros oyentes, sí. Muchas gracias. Y sigamos cultivando biodiversidad. Eso. Semillas tradicionales. Y vida. Un besito. Gracias, Muchas gracias. Las adoro. Chao, chao. Chao.